Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un mini vlog de sábado de taller sostenible. Voy a un taller de antotipia en la sostenible y por supuesto os lo voy a enseñar. Y quiero ir al Tiger porque he visto en Instagram que han sacado una colección para plantas y quiero echarle un ojillo. Pensaba bajar andando, disfrutar del día, que hace buen día, parece primavera, verano ya, pero estoy un poco pochus de la barriga, un poco mucho. Así que pues bajo al taller porque ya lo tiene reservado y no quiero dejar tirada a Marta de Crafty Natura, que es quien lo organiza, con una plaza, pero vamos. Que me apetece cero todo, cero taller, cero venir, cero grabar, pero bueno, vamos a intentarlo un poco. Así que nada, vamos con el vlog y si este vídeo te interesa no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. No me cansaré de decirlo, pero qué bonita es Alcalá de Henares en cualquier época del año y la Plaza Cervantes es bonita siempre. La Plaza de la todas las plazas son bonitas. Así que nada, me metí por la calle Mayor, llegamos al Tiger y bueno, pues la verdad es que había bastantes cosas así de jardín súper monas, cada vez un poquito más sostenibles. Luego encontré estas servilletas que estuve a punto de comprarme porque me parecieron preciosas, eran de algodón, además 100%, como podéis ver aquí en la etiquetita. Venían 2 por paquete, ¿vale? Por si os interesa tener servilletas de tela en casa, pero es que ya tengo, no necesito. Luego vi este puzzle con 7 capas que me pareció muy chulo. Pero últimamente estoy leyendo y tejiendo mucho, no tengo tiempo, no necesito. Y de jardinería había todo esto más, pero lo que yo andaba buscando no había. Así que seguí mi camino hacia la Soste. Y nada, así puso Marta de Crafty Natura la mesa para el taller. Siempre tan preparada y cuca ella. Y bueno, pues el proceso era, en mi caso, con tintura de remolacha. Había también por ahí al fondo cúrcuma, entonces pintamos como una muestra para aprender a usarlo, ¿vale? Sobre la remolacha y la cúrcuma son fotosensibles, entonces tú transpones algo como blanco y negro o como una hoja, una plantita, y estaba la gente eligiendo lo que quería, queda tal que así, y lo tienes que exponer al sol pues un determinado tiempo, dependiendo si está nublado o no, pues más o menos, y quedan resultados como así, que también puedes coger una foto, pasarla a blanco y negro con contraste, ¿de acuerdo? Y hacer una foto con estos colores tan chulísimos. Ya, con esta luz tan horrible, vamos a desmontar el resultado del taller que ya habréis visto las imágenes. Antes de eso habréis visto las imágenes del Tiger y deciros que sí, había una pequeña colección de cosas de jardín que grabé, pero no había, iba en busca en concreto de unos tutores y de unas bolas de estas de cristal de autorriego, pero no había, así que pues iba a hacer un pozo y el Tiger, que siempre es guay. Y nada, el taller con Marta de Crafty Natura súper bien. El taller consiste, bueno, en colorear una superficie con pigmentos naturales que llevan unas diluciones, unos tratamientos, y luego encima superponer o bien hojas o bien imágenes tipo en acetato. Yo elegí este acetato así como geométrico. Y vale. Y ahora lo que me queda es que lo he tenido expuesto al sol porque para que los pigmentos cambien de color. Iba a comprobar con la imagen que tomé cuando terminé, ¿vale? Yo creo que sí, que ya ha cambiado el color, además es que se ve, ¿vale? Por los bordes. Entonces lo que voy a hacer ahora es desmontar el marco para ver cómo ha quedado. ¿De acuerdo? Y pues espero que haya quedado bien. Ha estado en total hoy unas 4 horas al sol. Y sábado, domingo y lunes unas 4 horas al sol de nublado. Así que bueno, Marta dijo que lo pusiéramos entre 10 y 20 horas. Así que ha estado como 10, 12 y 16 horas. Algunas de sol, algunas de nubes. Así que bueno, pues vamos a ver. ¡Ah!
¡Chichema! ¡Que también! Hombre, a lo mejor lo puedes poner más. Ya no, porque ya lo he movido. Pero vamos a ver si soy capaz de enseñaros esto. Y que la cámara enfoque. ¡Ahí está! ¡Oh! Entonces, ¿qué ha pasado? Que esto es la antotipia, ¿vale? El pigmento con el que yo he pintado, que es un pigmento natural, con la luz se afecta, ¿vale? Es fotosensible y entonces, como estaba cubierto, las zonas que estaban cubiertas, joder, que estaban cubiertas con esto, no se han visto tan afectadas como las zonas que sí. Y por tanto no se han ido tanto la luz con el sol. Y ha quedado súper chulo, súper chulo, súper chulo. ¿Se aprecia bien? Ah, sí que se aprecia súper bien en la cámara. Mirad qué chulo me ha quedado. Y esto lo puedes hacer, puedes pasar, por ejemplo, una foto a acetato y pintas el fondo, tamaño de la foto, ¿no? De 10×15 de estos, del pigmento natural que sea que tú puedas usar, le pones el acetato de la foto encima y tienes una foto de alguien personalizado en esto, que me parece fabuloso. Vamos, a alguien le va a caer de regalo, ya os lo digo yo. Esto creo que lo voy a transformar en marcapáginas. Lo voy a cortar, esto es que me da toque. Marta, lo siento. Sí, ¿ves? Voy a cortar esto recto, porque no está recto. Y esto lo voy a transformar en marcapáginas. Vale, ahora tengo que mandar una foto a mi madre que le dije que cuando estuviera terminado se la mandaba. Así que nada más que pues este ha sido mi taller de mi blog de antotipia. Que es de taller de antotipia. Espero que os haya gustado. Si estáis en la zona de Madrid, Marta seguro que hace más de Crafting Natura, seguro que hace más talleres de antotipia, porque sé que se ha quedado gente fuera. La podéis seguir en Instagram, que le pondré en la cajita y todo eso, o a La Sostenible, que también la pongo en la cajita como siempre, y ver los talleres que se hacen en La Sostenible en general, aparte que Marta hace más talleres aparte de la antotipia, y pues vais y aprendéis. Y si no, pues podéis buscar la técnica en otros talleres en otras ciudades, o siempre pues estará en internet. Pero claro, la gracia es que Marta se ha dedicado a romperse la cabeza a experimentar y tú vas al taller y te lo cuenta. Y salen cosas súper bonitas, súper bonitas. Cámara, enfoca. Súper bonitas. Me ha encantado. Pues nada, que si tenéis curiosidad o algo más por esta técnica, pues me dejéis en los comentarios las preguntas, lo que pueda, pues responderé, porque sepa. Y que espero que os haya gustado el taller. Que ya está, que por supuesto que nos vemos pronto. Adiós.